Guatemala y de ahí de un parque lo capturaban y se lo llevaban a uno, fuera de Estados Unidos, a México, a la misma Guatemala. No se iban a meter en el problema de estar discutiendo la Constitución, ni los tratados, ni de estar haciendo el escándalo. Bueno, pero eso es un secuestro, ¿no? Que esto es distinto. Bueno, una situación no, distinta. no es que fuera un privación secuestro, de libertad, como quiera. sino que ellos hacían después aparecer que lo habían capturado en determinado lugar. Porque no es un problema de concepto, era un problema de que era la única manera de llevarse un delincuente o un político, como lo hacían, de un estado a otro. Entonces, nosotros nos movemos en un ámbito donde para la publicidad y los medios es interesante porque tienen de dónde dar y sacar noticias y de hacer interesante la vida pública, como en el caso en que estamos hoy aquí imbuidos los tres que estamos presentes en este canal. Pero en términos prácticos, eso que yo estoy refiriendo lo hacían antes y lo hacen ahora, aunque hay tratado. Eso lo sabe medio mundo. Si lo sé yo, lo tiene que saber medio mundo. Entonces, la operación esta que se ha hecho es simplemente para causar el temor, un temor válido, no es que es un temor válido porque de alguna manera es una forma disuasiva y persuasiva que los que cometen delitos, principalmente con tanto ilegal en los Estados Unidos, entiendan que El Salvador no puede ser refugio de ellos y sus delitos. Y así en el mundo entero, o sea, de que cualquier persona que cometa un delito puede ser llevado de un país a otro legalmente, pero más que todo es una operación, como le digo, de manera disuasiva y persuasiva para que se tema de que no hay en el mundo donde ocultarse. Ese es el punto clave con que se debe tratar esto. Ahora, hablar de la legalidad. ¿Pero es legal esto, doctor? Esto tiene, como dijimos, tiene como base el tratado bilateral, ¿no? Mire, combatir el mal del mundo y principalmente el mal de estos países es válido, es legítimo y si no lo es bueno. Ese es el punto. Doctor, y en caso de que, por ejemplo, esto sucede tras, digamos que esta persona, José Marvin Hernández, comete un delito en los Estados Unidos, ¿no? Pero si, por ejemplo, un salvadoreño comete un delito contra otro ciudadano, contra un ciudadano norteamericano aquí en el país, ¿también es válido que Estados Unidos pueda aplicar o pedir que se aplique este tratado bilateral y llevarse a ese salvadoreño? ¿O cómo aplica en este caso? Usted ha hecho bien la pregunta. Válido no es, pero es bueno. Porque si comete el delito aquí, este salvadoreño juzgado aquí, simplemente va a ser un falso juzgamiento, va a salir libre y no se resuelve el problema. De alguna manera, realizar este tipo de operaciones ligados a una inconstitucionalidad y a un tratado que no puede estar encima de la Constitución y a situaciones que nos incomodan como nacionales de un Estado, de que otro Estado se imponga, es algo afectante. Pero estamos en momentos tan terribles de delincuencia, de terrorismo internacional, de grupos de poder económico delincuencial, que no queda más remedio de que violando aún leyes hay que hacer lo que se tiene que hacer, porque es mejor que lo que es la ley. La última pregunta, ¿habrá muchos que Estados Unidos quiera llevarse de nuestro país? ¿Perdón? ¿Habrá muchos que Estados Unidos quiera llevarse de nuestro país para juzgarlos allá? De ver, mire, esta pregunta quizás la hubiéramos hecho para discutirla un poco más. De los que están en el listado del FBI como criminales más buscados, la mayoría son salvadoreños. La mayoría. Y si usted recuerda, de los grandes delitos que se han cometido en Estados Unidos, de los más sonados, siempre hay un salvadoreño. Siempre. Ahí está Michael Jackson, ahí está el moreno aquel... O.J. Simpson. Simpson, en el caso de la famosa cantante, siempre está un salvadoreño en algo. Ok. Desgraciadamente. Bueno, doctor Héctor Hernández Turcio, muchas gracias por haber estado con nosotros a través de esta señal, ¿no? Gracias a usted, un saludo.
Muy buenos días. Y gusto de oírlos y verlos nuevamente. Muchas gracias. Nos quedamos gusto, maestro, con Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal. A ver, José Marvin se convirtió en el primer salvadoreño, pero como preguntaba al doctor Héctor Hernández Turcio, obviamente esto habrá movido el piso a algunos que están aquí refugiados en el país y que de repente podría reclamarlos también en Estados Unidos. Sí, Y esto definitivamente es bilateral, ¿no? También El Salvador puede reclamar, supongo yo. De acuerdo, sí puede reclamar una bilateralmente extradición de un situación. norteamericano que se encuentre en los Estados Unidos, puede reclamarlo El Salvador. Lo que ocurre, a mi juicio, es que en este caso se están asentando dos precedentes. Un precedente formal es el hecho de que se ha concedido una extradición de un salvadoreño y hasta hoy se había venido considerando, y a mi juicio por algunos seguimos considerando que eso no se puede de conformidad con la Constitución. Y el otro precedente es el hecho de violentar la Constitución para conceder la extradición, porque para poder conceder esta extradición se ha tenido que recurrir a algún razonamiento que está fuera de los preceptos constitucionales, fuera de las razones que establece la Constitución. Y en consecuencia, si bien es cierto, en principio es válido y es bueno que nosotros vayamos ampliando, digamos, la dimensión de la aplicación de la extradición, pero el precedente de violentar la Constitución es un precedente que puede ser más negativo todavía, por cuanto que cuando se tomó esa decisión en la Corte Suprema de Justicia se interpretó el artículo correspondiente de la Constitución, el artículo 28, y se llegó a la conclusión de que este artículo 28 estaba estableciendo algunos requisitos necesarios y que esos requisitos necesarios pasaban por por negociar un nuevo tratado de extradición que cumpliera con ciertas exigencias que se establecían en la misma Constitución, y que sin esas exigencias y ese nuevo tratado no se podía operativizar la extradición de los salvadoreños. Eso lo reconoce la sentencia, la resolución de la Corte Suprema de Justicia del Pleno, y sin embargo acude a razones que están por encima de la Constitución, razones que debió en su caso de haber considerado el legislador constituyente para establecer ese precepto constitucional, pero que no lo consideró o que los consideró y que aún así quiso que expresamente se regulara la extradición en un nuevo tratado. De modo tal que pasar por encima